Buenos días. Muy bien. Bien.
Bueno, ya estoy a paz y salvo con ustedes, con la segunda nota del semestre. Es un deber que tenemos los docentes de irles informando cómo van para que no vuelvan más al curso, porque ya la pasaron, y con un... En el caso de ustedes, yo creo que todos la van pasando, pero hay unos que empezaron a bajar 4 o 5 en la primera nota. Por cosas tan sencillas como entregar las cosas a tiempo, que es una competencia, no es un capricho. Lo citan, ni siquiera lo citan. Vaya y paguen el recibo del agua. Pero ahí, van a las 12, no los dejan entrar. Es que mi papá me mandó, pero ya cerramos el banco. Me van a regañar, pero ya cerramos el banco. Bien, en la clase, entonces arrancamos y tengo los temas que ustedes van a exponer. Hay un grupo, Juan Andrés ya me definió qué tema va a exponer, el grupo de Sergio Uribe está por acá. También ya me definió qué tema van a exponer. ¿Alguien más está por aquí? No interesa. No interesa. Iván, ¿cuál tema? Pues perdón. Iván Mauricio. La presentación es individual. ¿Y su grupo quiénes son? Andrés Salón. ¿Alguien más? ¿No saben? Bueno, ¿y qué temas? ¿Apinventor? Los temas están en los aplicativos, ¿sí? Página web, brokers, bases de datos. Profe, ¿me puede recordar cuáles son los temas? Inventor, desarrollo de páginas web y bases de datos, brokers, PT. Que estoy nombrando de la línea. ¿Puedo escoger el de desarrollo de páginas web? ¿Y con quién hablo? Luis Sánchez. ¿Y su grupo lo mantiene? Sí, señor. Entonces, ¿qué temas, Luis? El de desarrollo de páginas web. ¿Cuál otro? ¿Hay que escoger más de uno? Sí, son dos. ¿Son dos? Ah, bases de datos. Y bueno, Podría ser esto media y no sé, extensiones. página web. Página web. Apinventor. Apinventor, página web. ¿Alguien de los que está aquí falta? ¿Cómo es el nombre? William Cancino. Cancino. ¿Y qué le llama la atención? Yo quería páginas web, Apinventor, y no sé si se puede leer en Firefox. Y entonces Firebase. Pero eso va con todo, ¿no? Con broker, con el Qtip. es todo.
Podrían combinar en un trabajo, pero fijo explicando usted. Sí, o sea, va con página web, Firebase. Y a Inventors. App Inventor es otro tema, pero si se sienten capaces, voy a meterle también a App Inventor. ¿Alguien me falta de los que están acá? Andrés Centeno. A Inventor y desarrollo. Y de los que están de manera remota. Bueno, profe, a mí, a Juan Pablo Guará, App Inventor y bases de datos. Juan Pablo Cuadrado, Sí, señor. App Inventor. ¿Alguien falta? De los que están, uy, todos están con COVID. De los que están de manera remota, creo que ya todos están cubiertos. Bueno, entonces me hacen un favor y van preparando esas exposiciones. Digamos, tienen toda la siguiente semana que viene para que la preparen. Y entre la primera y segunda semana de febrero van a hacer las exposiciones, ¿sí? Si lo sacamos en la primera semana, perfecto. Pero si la cosa se pone buena o bueno, pues, y seguramente se va a poner bueno. Pues nos podemos tomar 2 semanas de febrero, las 2 primeras para hacer la exposición. Entonces, para que las preparen. Bueno, ese era entonces un anuncio, ¿sí? Que me definieran, ya lo tengo, creo que no debe faltar nadie, el tema de exposición que va a ser parte de la nota del tercer corte. ¿Sí? Y ¿cómo les fue con el ejercicio de interrupciones? ¿Cómo les terminó de ir con el ejemplo que nos permite asignarle a un pin una interrupción e incluso de quitarle la función de interrupción a un pin? ¿Sí? ¿A todos les corrió? A Juan Andrés, ¿por qué le daba tan lento el contador? Iba uno en uno. Yo lo que al correr y funcionaba igual. Pero creo que varios vieron que el contador fácilmente llegaba a 300. ¿Sí? Daba saltos. ¿Y por qué daba saltos? Pues yo estaba, la vida se pasaba, yo estaba cuando yo lo hice, pues básicamente como que si fuera un tiempo muy largo, como podría ser. Yo quería eso. Es como el rebote. Es el rebote. En la escala de tiempo, mientras no se pulse el botón, pues ustedes van a estar leyendo un Vx como de 3 volts, 3,3, un alto. Y cuando pulsan el botón, deberían leer 0 voltios, pero si colocan un osciloscopio, no es un blanco suave como se da la transición, hay rebotes.
No, muy bien. Bueno, y eso va a depender de la calidad del interruptor. Pero durante 5 milisegundos ustedes pueden estar teniendo que no y el micro, entre más rápido sea, pues más vale ese efecto de rebote. Y estamos con un micro rápido. Ustedes oprimen y el contador saltó a 30. Y vuelven y oprimen y quedó en 45, y vuelven y oprimen, y bueno, no sé, quedó en 300. Y obviamente, pues, ese rebote se debe eliminar. Lo pueden hacer por hardware. Eso es costo, tamaño del PCB, especialmente costo. O lo pueden hacer por software. Ya a ustedes les mostré, lo leyeron, si no lo mostré, sí lo mostré. En el libro de MicroC Pro da una función que por software elimina el rebote. Y ustedes en esa función definen cuál es el tiempo en donde creen que el rebote desaparece. 5 milis, 1 mili, 10 milis. Ya les da esa facilidad para no tener errores en la ejecución del código, porque una pulsación, el micro lo entiende como 20. Bueno, entonces, son dos funciones de interrupción, una un poquito elaborada y la otra muy sencilla. Bueno, y la sencilla también es como un poquito elaborada porque trabaja con estructura. ¿Qué hace cuando esta función, cuando se presiona, cuando hay un flanco de caída? Hay una variable que se incrementa en 1 y hay otra variable que se pone como verdadera. Y cada vez que esta función se llama, independientemente de lo que el micro esté haciendo, ahí están viendo el programa principal, independientemente de lo que el micro esté haciendo, cada vez que haya un flanco de caída, esa función se interrumpe. Pues este puede ser un proceso muy lento, pero cualquier cosa que pase aquí, y si hay un flanco de caída, se ejecuta la interrupción y vuelve. Se ejecuta la interrupción y vuelve. La ejecución se puede ejecutar 30 veces y esto es una función muy lenta. Entonces, mientras la función se empieza a imprimir, mientras se empieza a abrir el puerto serial, el contador puede aumentar 30 veces y por eso ustedes ven en esta función lenta que el número de veces que el botón se ha pulsado son, bueno, no es de 1 en 1, excepto en el computador de Juan Andrés. Y bueno, una función de las muchas formas para que después de 10 segundos la interrupción, el botón 1 deje de generar interrupción. ¿Sí? Arduino nos permite para el SP32 manejar interrupciones por GPIOs. Bien. En la clase anterior empezamos a hablar de sistemas operativos en tiempo real, y el SP32, yo no sé si no lo tengo. Bueno, ya les mostraba que cuando este programa se compila, los programas que se compilan en el SP32 ocupan 200.000 posiciones de memoria. O un programa cortito, que debería ser por ahí de 10 instrucciones. Y eso se explica porque el programa no va directamente al procesador, sino que lo maneja un sistema operativo, que en el caso del SP32 es el sistema operativo de tiempo real free, libre, FreeRTO. Es como un Windows, pero es orientado para aplicaciones en tiempo real. Y Arduino permite que nosotros manejemos aplicaciones de tiempo real, ¿sí? con ese lenguaje operativo, con ese sistema operativo que es el FreeRTO. Y hay como
como he venido resaltando en este curso, hay una estructura, hay una forma de definir tareas para que tan pronto ustedes empiecen a trabajar con ese sistema operativo en tiempo real, puedan realizar las operaciones que requiere la aplicación. Entonces les traigo un ejemplo. Les traigo este ejemplo. Les traigo este ejemplo que en el lazo principal, en el loop, en el main, en el programa principal, no hace nada. No hace nada, y esto quizás está mal, pero aquí no hace nada. ¿Qué hace este programa? Recuerden, lo primero que se hace en Arduino es correr el setup, la configuración, y luego eso solo se ejecuta una vez, eso no lo tiene el PIC, no lo tiene Microsoft Pro, y luego en el programa principal ejecutamos esto, pero aquí no hay nada. Sin embargo, este ejemplo que les traigo es para mostrar cómo realizar un programa utilizando el sistema operativo de tiempo real. En el programa principal no hay nada. Ahí les compartí de dónde sale esta información. Bueno. Y antes de que se me olvide, hay un brasileño que se llama Rui Santos y su amiga, que creo que es la amiga, no es la hermana, Sara Santos, escriben libros. Entonces, mucho desarrollo de programación y de inteligencia artificial está apareciendo primero en las redes y no en los libros. ¿Sí? Los documentos pueden ser pesados para leer en pregrado, son resultados de trabajos de investigación de grupos de doctorado, pero algunos se saltan la parte matemática y muestran cómo usar la aplicación. Entonces les recomiendo de Ruiz Santos, quieren aprender de manera ordenada cómo es el SP32, les recomiendo entonces estos cursos, son libros. Pero esos libros, si ustedes buscan, están varios de los capítulos, están disponibles en internet como videos. Entonces, si les gusta como el azar para aprender, oiga, cogí este video y voy a aprender cómo hacer una página web, lo pueden hacer. Si quieren como algo que sea ordenado, les recomendaría que obtengan esos cursos, ¿sí? A veces los rebajan. ¿Cuánto estará este curso? $40. A veces los rebajan a $20. Pero bueno, aprendiendo el SP32 no es el único curso, ¿no? Hay libros para manejar el SP32 con cámara. Hay otro libro. Ahí van a estar los libros. Bueno, sobre Firebase, hay un libro. Aprendiendo el SP32, ya lo mostré, hay otro libro. Proyectos con el SP32 con cámara, hay otro libro. Construir servidores web, hay otro libro. Programación del SP32 con MicroPython, hay otro libro. Bueno, este último que maneja Inventor es para Arduino, no es solo para el SP32, ¿sí? Pero bueno,
Hago ese paréntesis porque pudiesen ustedes estar interesados de manera formal aprender a manejar este tipo de micros o esta línea de IoT de las cosas, Internet de las cosas. Entonces les decía que en uno de los programas que traigo para que compilen y lo vean correr es utilizar el sistema operativo en tiempo real. Y hay una estructura, voy a agrandar esto un poquito, que ustedes tienen que respetar si quieren utilizar el sistema operativo en tiempo real. Uno es definir un manejador de tareas, puede ser opcional o no, vamos a ver. Y el otro es crear la función que el sistema operativo en tiempo real va a ejecutar, pueden ser varias. Y en el setup, entonces aquí viene como la receta. Para el SP32, entonces asignar cualquiera de los dos núcleos, el 0 o el 1, para que ejecuten la tarea o las tareas de ese sistema operativo en tiempo real. Y dentro de los argumentos que tiene esta instrucción está, lo tengo en color azul, tarea 1. Tarea 1 es la función que ustedes quieren ejecutar. A esa tarea le pueden dar un nombre como para que se acuerden. Entonces, el nombre pudiese ser moliendo números, pero podría ser también tarea 1. El tamaño de la pila, por defecto, creo que en el SP32 el tamaño que se asigna a las tareas es como de 700 bytes. Pero aquí lo estamos dejando como 1000. ¿Sí? Esto lo van a tener que cambiar dependiendo de qué tan pesada sea la aplicación que van a desarrollar. Un parámetro para pasar a la función, entonces no le vamos a pasar parámetros, entonces puede ser nulo. La prioridad de la tarea es un sistema operativo en tiempo real, hay 25 niveles de prioridad. 0 la prioridad más baja y 24 la prioridad más alta. Eso quiere decir que si dos tareas tratan de ejecutarse simultáneamente, el sistema operativo va a seleccionar la de mayor prioridad. ¿Sí? Y ustedes pueden definir entonces la prioridad. Otro manejador para tener un rastreo de qué está haciendo la función y lo tengo resaltado en color verde, el núcleo en el que va a correr esa función. Puede ser el núcleo 0 o puede ser el núcleo 1 porque el SP32 solo tiene dos núcleos. Hay procesadores en sus celulares seguramente con 8 núcleos. Y es posible que algunos de ustedes vivan de desarrollar aplicaciones utilizando uno de los 8 núcleos. Que no necesitan más porque no lo saben usar. Porque sí lo saben usar, pero la aplicación con uno consume menos corriente. Habrá muchas razones. ¿Sí? Para los que estén interesados, mirando, DigiKey ha sacado una serie de videos sobre FPGA, sobre sistema operativo en tiempo real. Entonces les recomiendo, los que se quieran meter en esa línea. Y entonces de DigiKey hay 12 videos. 12 videos que resaltan, bueno, cómo desarrollar aplicaciones en tiempo real, en este caso orientadas al ICP32. Primer programa de la clase de hoy. Se definen dos variables. Bueno, app CPU puede tomar el valor de 0 o de 1. Nosotros vamos a trabajar típicamente todos los programas, cuando uno trabaja en Arduino, todos los programas se corren en el núcleo 1. ¿Sí? Pero ustedes pueden definir si quieren trabajar con el núcleo 0. Entonces, esta primera parte, digamos, que es irrelevante. Se definen unas variables, una de 500, eso va a ser un tiempo de demora, 500 milisegundos, otra 323, dos números completamente aleatorios, no tienen relación el uno con el otro, no son múltiplos. En este ejercicio vamos a trabajar con el LED 2, con el GPI 2. Recuerden que ahí en los sistemas de desarrollo que ustedes tienen, típicamente hay un LED. Iván, ¿todavía tiene la cámara? ¿O ya tiene el SP32 formal? No, con el de la cámara. Ah, bueno, entonces... El tiene dos LEDs. Iván Mauricio, seguramente los GPIs están en otro... En otro número. En otro, entonces le cambian ahí.
¿Qué hace esta función? ¿Qué ven de raro en esta función que estoy llamando toggle LED y el número 1, raya piso número 1? ¿Qué ven de raro en esa función? ¿Qué hace? Bueno, si hay algo curioso, no debería haber un while, porque cuando llamemos a esa función va a coger lo que hay en el pin 2, lo va a poner en alto. Esto es un delay, entonces va a demorar 500 milisegundos o 322 milisegundos, miremoslo con un delay. Luego ese GPIO, el 2, que estaba en alto, le pone en bajo, se demora, y por aquí debería retornar. Es una función, debería retornar, pero está dentro de un while infinito, ahí se queda, prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Hay otra función, no se llama toggle raya piso 1, sino toggle raya piso 2. Viene tienen tiempos de duración diferentes. ¿Sí? Y en la clase anterior les decía que el delay típicamente en Arduino es una función que delay de un milisegundo, coloca una variable en 1000, otra variable voy a dejarlo aquí bonito, 1. Y este es un for. Inicializa una variable típicamente en 0, pero voy a inicializarla en 1, va hasta 1000 con incrementos de 1. ¿Y qué va a hacer dentro de este for? Aquí le voy a poner lo que va a hacer. Y lo que va a hacer es esto. Se va a quedar asignando esa función. A vale 2, 2 es mayor que 1000, no. A vale 3, 3 es mayor que 1000, que no. Y cuando esto salga, entonces retorna. Aquí entramos a la función. Si nada interrumpe al micro, esto genera los ciclos de reloj. Y el for eso tiene unas instrucciones, o sea, uno puede calibrar este valor para que esta función, si nada le interrumpe, se demore un milisegundo. Esa es una función bloqueante, esa es una función de demora por software. Ahí uno debería utilizar un timer, pero no, esta es una función bloqueante. ¿Sí? Ese es el delay. En Arduino la función es bloqueante. En el ESP32 la función no es bloqueante, porque esta función, cuando el ESP32, el FreeRP2 la interpreta, la trabaja como sistema operativo en tiempo real, o sea, no es bloqueante. Esto consume corriente. Tener un micro que está haciendo operaciones consume corriente. Quitar esto y hacer esta demora por hardware y poner a la CPU en bajo consumo, mientras un timer por hardware se demora un milisegundo y luego despierta la CPU, eso ahorra corriente. Eso hace el delay en el ESP32 por el FreeRP2. Pero ustedes pues, no van a ver la disminución en consumo de corriente, porque normalmente no la ven. La recomendación para el sistema operativo en tiempo real, en vez de utilizar el delay, utilicen la teoría virtual de delay, que es propio del sistema operativo. Pero bueno, es un delay. Entonces lo curioso, si se llama esta función, ahí se queda. Si se llama esta función,
Ahí se queda. ¿Cuál de las dos se llama? En el principal no estamos llamando nada. En el principal no estamos llamando nada. ¿Qué tenemos en el setup? Bueno, el LED lo queremos de salida, entonces el pin que ustedes definen como salida, lo definen como salida. El desvío que debe quedar como salida, pues lo definen como output. ¿Sí? Y aquí vienen, digamos, miren que aquí yo no, la recomendación es que se puede crear un manejador de tarea, pero ahí no la tengo. Manejador de tareas no definí ninguno. Y en el setup, entonces, vamos a crear, vamos a asignar a un núcleo una tarea. Y entonces, app CPU, por defecto, va a estar en 1. Entonces, en el núcleo 1, vamos a asignarle para que el núcleo 1 corra esta tarea. Llame la función, cambie el valor del LED, rayapiso 1, el nombre de la función. Esto está grande para la función, pero bien. Y tengo la misma definición en el setup para la tarea 2, para la función 2, pero tengo que comentar. Entonces, si ustedes corren este programa, no sé si alguien ya lo compiló. Si lo compilan, solo van a ver que se ejecuta, que se prende un LED cada medio segundo. Bien ordenadito, cada medio segundo. ¿Alguien tiene el SP ya programado? Los que están allá de manera remota, ¿alguien ya lo tiene corriendo? Digamos que en este programa, en el setup, debí colocar solo, definir el pin 2, el LED rayapiso pin como salida, y no más. En el setup, no hay más, ¿sí? Y en el loop, que no tengo nada, en el loop debería copiar esas 4 líneas. Si ustedes en el loop copian esas 4 líneas, van a tener un programa que cada 500 milisegundos prende y apaga un LED. Pero aquí lo estamos haciendo apoyándonos en el sistema operativo en tiempo real. Pero digamos que esta tarea, es como si estuviera en el principal, en el loop. Entonces, hasta ahí el programa pues no tiene, es mucho complique para aprender y apagar un LED. ¿Alguien de los que está aquí ya le corrió?
en el setup, llamar a la segunda tarea, eso estaba conectado, pues lo desconecté. Lo desconecté. ¿Sí? Entonces, descomentando esa línea, se van a dar cuenta que el LED cambia de manera irregular. Se están ejecutando dos tareas y el sistema operativo en tiempo real es el que las está supervisando. Y ambas tareas están corriendo en uno de los dos núcleos del ST32. Pues se ejecutan las dos tareas, el sistema operativo lanza un timer. Cuando pasen 300 milisegundos, 323, se ejecuta la tarea número 2. Se está ejecutando la tarea número 2 y cuando lleguen los 500 milisegundos, se ejecuta la tarea número 1. Cuando lleguen 500 más 300, pues 300 más 300, en 600 milisegundos, se ejecuta la tarea número 2. Pues ahí van a ver un LED que no prende. Está como loco. Bueno, eso es para que miren, como para que tengan una idea de lo que hace un sistema operativo en tiempo real. ¿Cómo? Eso es como una partición de tiempo que tiene el sistema operativo real. Cada milisegundo, típicamente por defecto, él mira si la primera tarea le pasaron 323 milisegundos. Si la pasaron, la ejecuta. A los 323 vuelve y la ejecute, pero si entre 300 y 600 viene la de 500, la tarea 2, pues, ejecuta la otra tarea. Para uno pareciera que fueran en paralelo, pero no paralelo porque es la misma secuencia. ¿No les comentaré esa línea? ¿Ah? ¿No les comentaré esa línea? Sí, yo le tenía aquí un... No. Estaba así. Enlace asterisco, asterisco, enlace. Pues yo le quité ese bloque, lo desconecté del bloque. ¿Irregular? Sí, ahí hace. Como que no sabe bailar. Como que va, como que prende seguido, como que bueno. Bueno, yo me voy a apoyar 2 horas de clase hoy para reflexionar sobre esto. ¿Quieren profundizar? Temas operativos en tiempo real. Bueno. Sí, ahí están los videos. 11 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 13 minutos y son 12. Veamos ahora un ejemplo para cambiar de núcleos. Y vamos a correr un programa, una función, la vamos a correr en el núcleo 0 o en el núcleo 1. ¿Sí? Es muy parecido al anterior. Aquí van a necesitar, de pronto, ya miramos. Estoy definiendo, voy a trabajar con 3 LED, pero creo que no necesitan sino uno. Un LED puesto en el GPI 2, otro en el 16, otro en el 17. Hay 2 variables, bueno, se definen unas variables, hay un manejador de tareas. Aquí estoy utilizando esta recomendación, definir un manejador de tareas, tarea 1. Hay una función. Hay una función que sí es una función. Entra a la función, carga artificial, tiene un for anidado dentro de otro for, como si fuera a trabajar con matrices, pero no, aquí no vamos a trabajar con matrices. Y lo que va a hacer es incrementar QQ, una variable sin signo larga,
hacer una operación T1 igual a 5000 por I. También son funciones T1 flotante. Multiplicar 5000 por I. Bueno, todas esas operaciones van a tomarse un cierto tiempo. Eso se va a hacer 1000 veces y cuando se termine eso se va a hacer, esas 1000 veces se van a repetir 1000 veces. Hacer operaciones y después de ese millón de operaciones, esa función carga artificial retorna al punto en donde fue llamado. Hay una tarea, hay una función, tarea 1. Esta función también es curiosa. Aquí ya no hay un while. Aquí hay un for, entre paréntesis, multicoma, multicoma. Eso es lo mismo que un while 1. De ahí nunca sale. Es un for infinito. ¿Y qué va a hacer dentro de ese for? Ah, bueno, sí, efectivamente no tienen que usar 3 fechas. Van a aprender un let, van a agregar un tiempo, van a llamar la función que hace un millón de operaciones, bueno, que hace un millón de veces un resto de código para el SP32. Luego los que estaban en bajo lo prenden, los que estaban en alto lo pagan. Van a imprimir en el puerto serial, en el monitor serial, van a ver, finalizan la tarea 1 que corre. Aquí hay una función para identificar, ya la vimos en qué núcleo está corriendo el SP32 la tarea y el tiempo que se demoró. ¿Sí? Y una demora, deberían estar utilizando el Virtual Parking Day si van a trabajar con sistema operativo en tiempo real, pero son equivalentes, el detalle y el Virtual Parking Day. Listo, entonces tienen una función, esta función debería estar en el núcleo 1, debería estar en el loop. ¿Qué hay en el loop? Nada. Esa función debería estar en el loop. Pero es que la estoy creando allá porque la quiero correr en el núcleo 0 y en el núcleo 1. ¿Y qué tenemos en el setup? Vamos a utilizar el monitor serial, serie.login a 115.200. Si tienen buen cable, podrían subir a 900.000. Bueno. El LED 0 lo definen de salida, solo necesitamos un LED. Y esto ya lo vimos. Vamos a asignar una tarea. Y por ahora la tarea está en el núcleo 1. ¿Alguien ya lo compiló? Lo compilan y me muestran qué aparece, me dicen que lee el puerto serial, el monitor serial. Igual para los que están de manera remota. Es la versión. Sí, déjenme usarlo de. Incluso me interesa es combinar la información en monitor serial. ¿Lo comento? No, si no me falta error. El monitor serial dice que ¿subir Thompson? No. ¿Sí? ¿Sí está Thompson? Se voy a compartir, ¿no es? Hable. Bueno. Luis David, ¿nos puede presentar lo que le aparece en el monitor serial? ¿Y cómo hago para cambiarla?
Ahí. La grande. ¿Sí? Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Entonces, esa función que está haciendo 1.000.000 de veces algo, se demora 1.6 segundos, 1400. A mí me sale que te demora un milisegundo. ¿Cuánto? Un milisegundo. Uy, perfecto. Bueno, pero algo se demora, ¿no? Es que no creo porque el mismo procesador, es el mismo procesador, ¿no? Sí, es que sale instant time un milisegundo. Bueno, esto, Luis, el mismo programa, pero vamos a correrlo en el núcleo cero. El mismo programa. Y tiene ahí para cierre el monitor serial y váyase al setup. Y acá. Después de, en la última parte en donde asignan a qué núcleo la tarea, entonces le dicen el núcleo cero y lo compilan. Allá lo está compilando. Ah, bueno, es un programa sencillo y ahorita vamos a mirar esto, 200.000 bytes. Un programa muy sencillo. Prender y apagar un LED, pero se está comiendo 200.000 bytes. ¿Ya lo compiló? Y miremos el monitor serial. Y aquí hay algo curioso. Son dos CPUs, ambas corren a 240 MHz, ambas comparten recursos, pero esta es más rápida. ¿Sí? Esta es más rápida. ¿Sí? Y eso se debe, ¿a qué se puede deber? Si es el mismo procesador, si es la misma frecuencia de reloj, seguramente estamos manejando algo incorrectamente. Entonces, vayámonos al loop. Vayámonos al... Ah, bueno, cambiemos otra vez al núcleo 1. Cambiemos otra vez al núcleo 1. Y vayámonos al programa principal. Al main loop, abajo. Y esta instrucción, les comento, la segunda línea. Y compílelo de una vez. No, con el otro, la otra flecha. La tercera línea en el loop. Sí, porque el programa lo que está haciendo es que llama al programa principal, luego se va al loop y vuelve y llama a esa tarea. La está llamando dos veces. Por no manejar bien, por no hacer la programación correcta con el sistema operativo en tiempo real. ¿Sí? No quieren tener ese problema, corren una función aquí y asignan otra tarea al núcleo cero. Entonces tenemos
lo mismo que el núcleo, antes era el núcleo 0, ahora es el núcleo 1, pero ya no son 1600, son 800 milisegundos. Más rápido. Bueno, es más rápido, no, es igual de rápido a la que corría en el núcleo 0. Listo, listo, Iván. Listo, Luis. Y ahora vamos a trabajar con los dos núcleos de manera simultánea. ¿Sí? Entonces aquí sí es obligatorio utilizar el manejador de tareas, porque una tarea se la vamos a asignar al núcleo 0 y la otra tarea se la vamos a asignar al núcleo 1. Y ahí sí van a tener como 2 micros corriendo dos tareas completamente diferentes. ¿Sí? Ah, perdón. Ya están viendo, ¿cierto? Bueno, les decía que vamos a correr dos programas simultáneamente, uno en un núcleo y otro en el otro núcleo. ¿Sí? Déjenme la ahorita, ya por mis días. Ah, bueno, entonces deben abrir este ejemplo, prueba de velocidad con dos núcleos. ¿Sí? También lo compartí. Y es muy parecido a lo que hemos venido, lo que les he venido mostrando. Se definen unas variables, se definen dos manejadores de tarea, se define una función que va a ejecutar un for dentro de otro for para hacer estas 4 líneas de código como 1.000.000 de veces. Aquí hay una tarea que está dentro de un for infinito y la tarea 1 va a llamar 2 veces a la función de carga artificial. O sea, si esa función se demora 800 milisegundos, entonces la va a llamar 2 veces, entonces la tarea 1, cada 1600 milisegundos va a incrementar el contador 1 en 1. Y va a imprimir, bueno, en qué núcleo está corriendo y cuánto tiempo se va a demorar. Hay una tarea 2 que es igualita a la tarea 1. ¿Sí? Corre dentro de un for infinito, pero solo llama a la carga artificial una vez. O sea, esa tarea, la tarea 2 va a ser más rápida, 800 milisegundos. ¿Sí? Antes teníamos dos tareas, podíamos dos tareas en el mismo núcleo, pero ahora en el setup, una de las tareas la vamos a ejecutar en el núcleo 0 y la otra tarea en el núcleo 1. ¿Sí? Y en el lazo principal, para no tener problemas, pues eliminar, le decimos que ignore lo que está en el lazo principal. ¿Sí? Aunque no nos vaya a ejecutar lo que está en el núcleo 1 otra vez. Bueno, lo pueden compilar. Lo pueden compilar. Luis todavía está con anfitrión. Entonces, si compila, nos muestra el resultado.
No le den a esta flechita, la amarilla. Ahí es para saber si hay errores. Y luego, la otra es para cargar. La de cargar hace lo mismo. Primero mira si hay errores y luego lo carga. Hay un contador que va bonito. Quiten el autoscroll. Listo, ahí entonces, finalizando tarea en el núcleo 2, que corre en el núcleo, finalizando la tarea, estoy en primera línea, finalizando la tarea 2, que corre en el núcleo 1, 926 bits, contador vale 22. Luego, finalizando la tarea 2, que corre en el núcleo 1, duró 923 bits, el contador es igual a 23. Y luego, finalizando la tarea 1, que corre en el núcleo 0, que se demoró 1911 milisegundos, el contador es igual a 2. Y luego, el contador que está en 12, seguramente seguirá en 12. Entonces van a ver un contador 21, 23, 24, 25, y cada 2 veces que se incrementa ese contador, el otro se incrementa de 1. Pasa de 11 a 12 a 13. Aquí está como bonito, como sincronizado, como. Pero si le ponemos tiempos, como en la primer ejemplo que les hice, 500 milisegundos y 323 milisegundos en el otro, no van a poder como predecir qué va a ser la variable. Iván Mauricio, ¿sí le está funcionando o usted va a Pues esto va a tomar Sí, el contador no va en una 969 y el contador va en 5000. Sí, está bien. Pero está bien. Sí, es que a Iván creo que no se le demora 900 mil, sino uno todavía. No sé, pero van a medir un 4000 y la otra me lleva 4000. Ya no hay que desarrollar. Pero no está diciendo que Igual.
Bien, si les aparece algo como lo que está en la pantalla, lo que se está compartiendo, a todos menos a Iván. El mío ya vale. Es que el de Iván, no sé por qué, pero está caminando. Compilar, sí, sí. El puerto es el punto cero y que terminó. Listo, Luis. Listo, Luis, a ver. Y entonces viene la quinta tarea. Pero al igual que las exposiciones, vamos a hacer un acto para que ustedes reflexionen. Esta tarea la vamos a entregar, dejémosla para el otro mes. Tómense enero para que se recupere. Y el otro mes, el 7 de febrero. Entonces es el plazo límite para entregar esta tarea. ¿Quieren reorganizar grupos? Máximo de 4 estudiantes. ¿Alguien se pregunta? Bueno, que les decía que traten de mantener los grupos. Si se quedan solos, pues es posible que conozcan a una señora que tiene 4 hijos, que el esposo lo abandonó y sacó los hijos adelante. Así a veces tocan la vida. No los dejan tirados, los sacan adelante. Entiendo que hay regiones en el país, eso está trazado con números. ¿Alguien sabe cuál es la región del país en donde más madres solteras hay? Bueno, podía ser Bucaramanga, podía ser Barranquilla, podía ser Cali, podía ser Bogotá, podía ser... Hay una región. Y curiosamente, un candidato presidencial hizo como ese reclamo. ¿Dónde están los hombres de esa región? Embarazan y se van. O sea, esos señores, con ellos ustedes no deberían hacer pareja, ¿no? Los pueden dejar tirados. Ya les está pasando a ustedes con sus grupos de trabajo. A mí,
Cuando pedían como, podemos aplazar el lunes pasado podemos aplazar esta entrega, con mucho gusto les atiendo dudas. Y algunos de ustedes se presentaron pero mire, esto lo pueden hacer, su compañero hace una cosa, y no, mi compañero ellos no hacen nada. Pero bueno, ese ya es un problema personal, ¿no? Si tienen un grupo de trabajo que no es un grupo, bueno, acuérdense que hay mujeres en Colombia, en alguna región en donde es que usted mira el toche y ese se va. O si tienen una hermana, ¿de dónde me consiguió un novio? ¿Dónde es? Es de por allá, ese la va a abandonar. Ese no es para ser pareja. Entonces, miren, para el otro mes, esa fecha, es el 7 a las 5 hasta, no es después, no es a las 5 y 5, es hasta. ¿Qué van a hacer? Ya ustedes me mostraron con la última evaluación, la FPS, que investigan cómo se maneja una pantalla Nextdoor, miran cómo hubo una exposición sobre GPS, pero bueno, ahí quizás profundizaron un poco más de la exposición y lograron desentrañar una rama a punta de buscar unas palabras claves dentro de la trama para sacar la longitud, hacer operaciones que es el fuerte de ingeniería, para decir con algún tipo de error en metros o en centímetros o en kilómetros, la distancia aquí a Palo Negro son tantos metros. Esa habilidad de buscar cómo calcular los coeficientes de Fourier, eso ya se expuso. Alguien de usted, un grupo ya lo expuso con PIX. Este es un micro más poderoso. O sea que esto ya está resuelto. Ustedes van a buscar, o si quieren, van a hacer la función, irrelevante para mí. ¿Y qué va a hacer esa función? Tienen esta función. Una componente de continua, una onda seno, o una frecuencia fundamental. Ustedes como grupo van a determinar cuánto tiempo tarda el SP32 en calcular para esa señal periódica. ¿La señal de qué frecuencia es? Ustedes la definen. En señales debieron ver, bueno, si yo tengo una señal de 60 Hz, ¿a qué frecuencia la debo muestrear como mínimo para poderla reconstruir? Nikes, eso ya lo vieron ustedes. Esa la definen ustedes. ¿Cuántos ciclos de la señal van a digitalizar? Un ciclo, 2 ciclos, ciclo y medio. Ustedes lo definen. Y por teclado, la amplitud. Ustedes van a definir la amplitud. 1, que puede ser 1 voltio, o 100, esa la entran por teclado. Por eso está en color amarillo el valor de la. ¿Sí? En el puerto, en el monitor serial, que vamos a ver la amplitud de la componente de continua, la amplitud de los primeros bits armónicos y el tiempo de ejecución del algoritmo. Ese es un punto. ¿Sí? Si hoy fuera la evaluación, en 2 horas seguramente lo hace. Bueno, si no se acuerdan de señales, quizás no sean capaces de armar el algoritmo, que ya se expuso. La FFT es muy fácil de armar. La FFT es más elaborada. Pero eso ya está resuelto. Hay librerías. Y aquí el problema de la librería, el problema de ustedes de elegir pareja. Veo 4 señoras, 4 jovencitas, y entonces, bueno, ¿a cuál escojo? Pues van a ver muchos ingenieros de sistemas, de eléctrica, de Rusia, de Japón, que desarrollaron esas funciones y las comparten. Oiga, me funcionó, ahí está, úsela. Esa es la comunidad de Arduino. Esa habilidad la tienen que desarrollar. ¿Sí? Para los PICs terminaron atropellados, ¿no? Como entiendo que dejaron, yo creo que dejaron la tarea
para el día de la entrega, pues las cosas no salen bien. No saben qué es un PWM, no saben manejar interrupciones, y bueno. Y lo que podían hacer con un micro de 8 pines lo hicieron con uno de 40. ¿No? Van a competir en nota al que haga esa operación. Bueno, aquí va a ser complicado porque si alguien decide utilizar una frecuencia de muestreo muy grande con respecto a la frecuencia de la señal, esa función pues, va a ser demorada. Pero bueno, ese es el primer punto. El segundo es lo mismo. Es el mismo, es el B32 para calcular. Ese sí es el reto, en el menor tiempo posible. Lo mismo, los coeficientes de Fourier, pero ya no es una, son dos señales. Y por si se les olvida, recuerden que el ST tiene un núcleo. Y que cada núcleo está corriendo a 240 megahz. Aquí ya está todo amarrado para poderlos comparar. ¿Cuál va a ser la frecuencia de la señal? 1 Hz. ¿Cuál va a ser la frecuencia de muestreo? Nyquist dice que más de 2 Hz. Pero aquí nos vamos a ir bien por arriba, 2048 Hz. Eso no corre en un PIC como el que les recomendé. No tiene memoria para eso. ¿Cuántos ciclos? En señales, entre más ciclos, mejor la resolución en frecuencias. Pero no vamos a ir con un ciclo. No debería decirlo, pero ¿cuántas muestras por ciclo? En 2048. 2048 F sub S sobre F nos da el número de ciclos. Y el número de muestras para los 2048. ¿Cuáles son las señales a las que ustedes les van a calcular los primeros? Pues todos los coeficientes, pero todos los coeficientes que aparezcan, pero solo me van a mostrar los 20 primeros. Esta misma señal, la amplitud de 100, entonces aquí es 50, más 1200, 0,9 la T, más 600. Esta señal, incluso me la pueden mostrar en el plotter señal, la pueden mostrar. ¿Sí? Pero bueno, y la otra señal es una onda cuadrada, que a veces vale 1000 voltios y a veces vale menos 1000 voltios. Pero esa señal cuadrada es de 1 Hz. Y lo mismo, van a utilizar el monitor serial para presentar la amplitud de los componentes de continuo, la amplitud de los primeros 20 armónicos, podían ser 30, podían ser 10. ¿De qué señales? De F1 de T y de F2 de T. Y el tiempo de ejecución. Ahí sí van a competir. No le creen al ruso, no le creen al inglés, desarrollen las cosas. Claro, si quieren apuntarle a un sí. Un 3 de sirve, van bien, que no entreguen tarea. No la entreguen antes del lunes 7 de febrero y no pasa nada. Seguramente pasará. Pero ahí hay un reto. Hay algunas comunidades que son competitivas. Hay otras que son relajadas. A ustedes los veo como comunidad relajada. No sé si en comunicaciones sean así. Pero bueno, al final cuando uno sale de la UIS, nosotros salimos con un sello. Cumplidos, respetuosos, nos vestimos bien, descomplicados para vestirnos, puntuales, honestos. La UIS tiene un sello, la Javeriana tiene otro sello. Los Andes tiene otro sello, la Nacional. En Bogotá y en Medellín tienen otro sello. Entonces, simplemente como para que, como les dije, la idea es que ustedes cuando salgan de este curso pues sean bien diferentes a las personas que entraron en noviembre a arrancar este semestre. Crecieron, tienen un nivel de madurez diferente. ¿Preguntas? Resolver esto. ¿Quiénes necesitan el análisis, las componentes de una señal? ¿Qué disciplinas pueden necesitar las componentes de frecuencia
de una señal periódica. ¿Qué ingenieros? ¿Qué profesiones? ¿Qué procesos? Ah, en comunicaciones, ¿sí? ¿En dónde? Sí, también en electrónica industrial. ¿Y un mecánico? En mecánica, y aquí hemos desarrollado aplicaciones para mirar las vibraciones de un motor, analizar el contenido armónico y predecir fallas. Ese motor tiene un rodamiento y ese rodamiento está fallando. Tiene unas componentes armónicas típicas de una falla. Las corrientes de un motor. Hay un detonador que está en roto. Que están mostrando componentes. A lo que voy es que en química, en mecánica, en sistemas, en telecomunicaciones, en eléctrica, en electrónica, se requiere mucho del contenido armónico de una señal periódica. Con toda seguridad, en mecánica no saben qué es Fourier. En sistemas quizás sí. De hecho, algunos profesores de señales, no sé si ustedes tuvieron profesores de señales, pudieron ser de sistemas. Y cuando les muestran a ustedes en la plaza, Fourier, y les muestran las aplicaciones, les muestran aplicaciones como las que acabo de mencionar, jamás para resolver un circuito eléctrico. Y por eso de pronto algunos de ustedes llegan a electrónica industrial y no tienen ninguna ventaja porque vieron señales porque no las saben usar. No saben usar la plaza, no saben usar Fourier. Pero ustedes sí vieron señales. Entonces, la expectativa que tengo de ustedes con este trabajo, con esta tarea es muy, yo tengo una expectativa muy alta, lo van a hacer muy bien. Sus compañeros de otro semestre no han sido capaces, pero ustedes sigo manteniendo la confianza en ustedes muy alta. El martes 8 de febrero, de pronto estoy haciendo la realimentación de esta tarea. Y en esa semana y la otra, estarían ustedes haciendo exposición. Buen almuerzo y buen fin de semana. Igual para quienes están de manera remota. Luego, profe. Esa tarea está subida en una plataforma. Para los remotos, buen día.